Hermanos separados que me escuchan y católicos hermanos queridos también. Ciertamente los hermanos separados tienen razón cuando dice que bautismo significa sumergirse. Y Juan cuando dice yo lo bautizo con agua no está diciendo otra cosa, yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo va a sumergir en el agua? No. Que él lo va a sumergir, porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua, no. El bautismo de meternos en el río, que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río, ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizar le dijo que vendría alguien superior a él, después de él, que lo va a sumergir. Eso significa bautismo. No en el río, sino en el Espíritu Santo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. La primera descripción, Jesús, el que carga con el pecado, el Cordero de Dios que viene a liberarnos. Dios viene a liberarnos del pecado. Siga. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí. Ya estaba delante de mí, ya existía antes que yo. Es Dios. Siga. Porque era antes que yo. Yo no lo conocía. Escuchen de aquí. Yo no lo conocía. Pero mi bautismo con agua. Mi bautismo, Juan tiene un bautismo. Y aclara cómo es el bautismo de él. De agua. Ese no es el de nosotros. El de nosotros no es de agua. Por eso nosotros no nos bautizamos en el río. Juan dice, mi bautismo era de agua. Siga. Y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió, escuchen, aquel que me envió a bautizar con agua. A bautizar con agua, uno es el bautismo de Juan, el de agua. Me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Dos bautismos. Uno con agua, el de Juan. Dos, el bautismo del Espíritu Santo, el de Cristo. Y Juan dio testimonio. Yo he visto venir al Espíritu Santo en forma de una paloma sobre él. Por tanto, este es el que lo va a bautizar con el Espíritu. Ahí me voy a detener. Ahí me voy a detener. En el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos separados que me escuchan y católicos hermanos queridos también. Ciertamente los hermanos separados tienen razón cuando dice que bautismo significa sumergirse. Y Juan cuando dice yo lo bautizo con agua no está diciendo otra cosa, yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo va a sumergir en el agua? No. Que él lo va a sumergir, porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua, no. El bautismo de meternos en el río, que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río, ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizar le dijo que vendría alguien superior a él, después de él, que lo va a sumergir. Eso significa bautismo. No en el río, sino en el Espíritu Santo. Muestra de eso, Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 5. Cuando está la comparación de los dos bautizos, el de Juan de agua y el de Cristo, del Espíritu. Y aquí el testimonio de los hechos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, lo que hicieron los apóstoles. Escuche. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, atravesando las regiones altas
encontró allí a algunos discípulos y les preguntó. Pablo le preguntó cuando llegó a Éfeso. ¿Qué le preguntó? Dale. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Escuche, ¿recibieron qué? El Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Se abraza la fe, se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se abraza la fe? Escuche. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Cómo se abrazaba la fe para recibir el Espíritu Santo? Bautizándose. ¿Con qué bautismo? ¿Con el de Juan? No, porque era el del río. Bautizándose con el bautismo de Jesús, que no era del río, era el Espíritu Santo. Por tanto, el día que Jesús se bautizó, se abrió el cielo y venía el Espíritu Santo en forma de paloma para demostrar que efectivamente Cristo nos traía un nuevo bautismo, el del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Porque abrazar la fe es recibir el bautismo. Y así se recibe el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, el de Juan. Dale. Respondieron, el bautismo de Juan. Vamos a ver si Pablo le dijo, pues muy bien, el de Juan era en el río. Entonces Pablo les explicó, si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Ese era el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces observen que a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. También está escrito en Hechos 2:38 y 30 al 39. 38. Se arrepintieron y le dijeron qué tenemos que hacer. Pedro le dijo, arrepiéntense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Si por medio del bautismo recibimos el Espíritu Santo, entonces podemos decir que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice que ustedes y yo somos templo vivo del Espíritu. Vamos a escucharlo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No lo saben? ¿No lo saben? ¿Se les olvidó que cuando nosotros fuimos bautizados nos hicimos templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. ¿No lo saben? Si hoy el Evangelio nos dice que Jesucristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo, es con una finalidad. Para que ustedes y yo tomemos conciencia que somos templo del Espíritu Santo. Y eso conlleva entonces actuar conforme a lo que somos. Si somos templo vivo del Espíritu Santo, se nos debe notar. Debe notarse. Y vamos a ver qué espera la Sagrada Escritura de nosotros si somos templo vivo del Espíritu Santo. Primero, debemos tomar conciencia que somos templo vivo del Espíritu. Eso, tristemente, no está sucediendo. No somos conscientes de que somos templo vivo del Espíritu Santo. Por eso tenemos miedos. Miedo a la oscuridad. Tenemos miedo a que nos hagan una brujería. Tenemos miedo a que nos vayan mal en tal parte. Miedo a aquello, miedo a que nos maten, miedo a que... ¿No sabes que eres templo vivo del Espíritu Santo? ¿Estás convencido? ¿Lo has gustado? ¿Le has sacado el jugo
al ser templo vivo del Espíritu Santo, se goza de eso, lo disfruta. Para que se dé cuenta que no lo disfrutamos, los satánicos disfrutan otra cosa. Los satánicos le dicen, usted es, ¿cómo es? Lo que le dicen los brujos a la gente, sí, ¿usted es qué? Materia. Yo era para ver quién iba a los brujos. Usted es materia. ¿Qué le está diciendo en castellano? Usted puede ser templo vivo de Satanás. ¿Y cuántos católicos van al brujo y se dejan poseer por Satanás? Bajan los espíritus. ¿El espíritu de qué? De Satanás. Hay espíritus malos y hay espíritus. Nosotros el día del bautismo se nos dio el Espíritu Santo, el Espíritu bueno, el Espíritu de vida, el Espíritu de luz. Somos templo del Espíritu. No tenemos conciencia de eso. Por eso la gente va a los brujos y pasan a ser materia, templo de Satanás. Y a eso sí le sacan provecho. Y eso sí lo gustan. En eso sí creen. ¿Y por qué no cree que dentro de ti está el Espíritu de Dios, que habita en ti, que mora en ti, que se te regaló como don, como gracia el día del bautismo? ¿Por qué no lo disfruta? Y disfrutar de eso conlleva unas consecuencias. Se debe mostrar, como dice el mismo Pablo. Siga. Repítalo y sigue, Luis. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sí creo, sí sé. Entonces Pablo pregunta. Que han recibido de Dios y que está en ustedes. Ahora escuche lo que viene. Ya no se pertenecen a sí mismos. Caramba. Entonces ya no nos pertenecemos. Ya comenzamos mal. Sí queremos ser templo vivo del Espíritu Santo, pero queremos pertenecernos a nosotros mismos y hacer lo que a nosotros nos viene. Ese es el problema. Porque si somos templo vivo del Espíritu Santo, hay una consecuencia. Tengo que obedecerle al Espíritu y eso no gusta. No gusta, porque el Espíritu Santo siempre me va a decir cosas buenas. Somos templo vivo del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Él nos va a hablar. Él nos va a decir, oye, hoy es domingo y usted no ha ido a misa. Eso nos gusta porque está haciendo frío, porque le llegó la esposa o el amigo o la novia, porque le salió algo, algún compromiso. Usted se va a acostar a dormir y no va a orar. Y usted tiene sueño y está cansado. El Espíritu Santo le va a hablar. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué eres grosero? ¿Por qué? Siga. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Si somos templo del Espíritu Santo, entonces nuestro cuerpo tenemos que ofrecérselo para la gloria. Sigamos ahora con 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 de Corintios 3, 16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Lo vuelve a repetir. ¿No lo saben? Que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿No lo saben? Si lo sabemos, ¿cómo vamos a estar, por ejemplo, en un prostíbulo? Si soy templo vivo de Dios. ¿Cómo voy a estar en una cantina tomando miche con los demás? Si soy templo vivo de Dios. ¿Cómo voy a estar en la feria de San Sebastián por allá tarde de la noche robando, fumando o prostituyéndome? ¿Cómo? Si soy templo de Dios, ¿cómo se explica que esté yendo a los brujos? ¿Cómo se explica que esté diciendo grosería? ¿Cómo se explica que esté robando? ¿Cómo se explica que sea desobediente? ¿Cómo se explica que? Dale. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro cuerpo. Y si lo destruimos con la droga, con el miche, con el cigarro, con el chihu.
si lo destruimos con los vicios, si lo destruimos porque nos pasamos trasnochándonos por andar por ahí. Los jóvenes ahorita ponen un carro a todo volumen y a tomar micha y pasan la noche ahí como unos bobos perdiendo el tiempo, destruyendo el templo de Dios. Aquellos que se quitan la vida o que buscan quitarle la vida a otro o que maltratan a otro, ¿no sabe que al que usted está maltratando es templo vivo de Dios? Siga. El templo de Dios es sagrado. Es sagrado. El templo de Dios es sagrado. Eso todavía nosotros no estamos convencidos de eso. Se nos olvida que eso es verdad. No creemos que esto es palabra de Dios. Siga. Y ese templo son ustedes. Y ese templo son ustedes. Si creyéramos eso, andaríamos felices y orgullosos. ¿Y por qué está feliz? Porque soy templo vivo del Espíritu Santo. ¿No es un caché? Y Pablo emocionado, ¿se acuerda en Gálatas 2:20? Pablo emocionado decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ah, grosería. Estaba convencido, había dicha, había gozo, se sabía templo del Espíritu.